Gracias. En realidad, Gaby, Ah, no, continúo Rosa, yo. no dije nada, es Rosy, perdón, mala mía. No, Rosy. la doctora Ana aparece después, al final. No, se hace Lo desear, más importante. se hace ¿Sí? desear, ¿viste? El postre para el Sí, final. por supuesto, por supuesto. Bueno, Hola, Rosy. entonces, a ver, Gaby les explicó muy bien todo lo que fue el primer año de vida. En general es todo nuevo, es todo cambiante, o sea, de que es difícil para la mamá, para el papá, es difícil para nosotros. Pero bueno, estos pacientes anduvieron muy bien. Eran, recordemos, pacientes gemelos con un valor de fenilalanina de confirmación en rango severo, que tuvieron divinos controles metabólicos, la verdad, pacientes ideales, con un crecimiento pondoestatural normal. En los controles clínicos se fueron evaluando las pautas madurativas que fueron adquiridas acordes a la edad. En la que sigue, a ver, gracias Dani. Bueno, después del año se inicia el periodo de infancia y sí, ven ese dibujito, bueno, eso grafica claramente lo que viene, pero nada que no podamos controlar. ¿Qué parámetros vamos a observar durante la evolución de la infancia y de ahora en más? La antropometría, como veníamos haciendo, el desarrollo de la pubertad, la valoración de la salud ósea, que es muy importante, y la neurocognición. La siguiente. Bueno, dentro de lo que es el control nutricional está siempre, ¿sí? Esto forma parte de, por un lado, la educación de los padres, por otro lado, la educación de los chicos a medida que van creciendo y que van estando expuestos a la posibilidad de transgresiones. Se hace el análisis, que lo hace también Gaby, el análisis de los nutrientes, y más allá de la ingesta de fenilalanina, también la ingesta de calorías y de otros nutrientes. Y los controles los hacemos con registros alimentarios de 3 días previos a la extracción, que aporta mucha información para saber cómo estuvieron. El control bioquímico, que nosotros en FEI lo hacemos quincenal en menores de 5 años y mayores de 5 en forma mensual, y en forma anual solicitamos laboratorios de rutina general justamente para evaluar que no haya algún déficit de todos los nutrientes necesarios. El control clínico lo hacemos mensual en los menores de 1 año y de ahí en más cuatrimestral en los pacientes ya prácticamente en rango adulto. Los hacemos cada 6 meses, que ellos vengan cada 6 meses es otra cosa, pero bueno, es lo que planteamos como ideal. Evaluamos la antropometría, el peso, obviamente cuidar el tema del índice de masa corporal, la altura y el crecimiento. Evaluamos cómo es el inicio y la progresión del desarrollo puberal. La salud ósea, que vamos a ver que lo evaluamos a través de la densitometría ósea, y obviamente conocer todo el estado de salud de los pacientes, porque los pacientes fenilcetonúricos no solamente son fenilcetonúricos, sino que pueden tener algunos problemas. No hay que olvidarse que el paciente es un conjunto de cosas y no solamente una fenilcetonuria. En la siguiente, vamos a una pregunta. Entonces, vamos a tratar de adelantarnos en lo que viene, a ver qué esperamos. Que manteniendo la estabilidad metabólica durante la infancia, ¿qué puede ocurrir con su evolución? Que se vea afectado el crecimiento pontoestatural a pesar de que el paciente esté bien controlado, que a pesar del tratamiento adecuado desarrollen osteoporosis, que presenten alteraciones neurocognitivas independientemente de los niveles de fenilalanina, que hagan un desarrollo puberal tardío o ninguna de las anteriores. Esto yo todavía no lo comenté, esto es para saber a ver qué es lo que les parece y después explicar brevemente un poquito qué es lo que vemos nosotros y qué es, obviamente, lo que está descrito. Muy bien, esto es tipo pregunta de examen, ninguna de las anteriores y casi siempre es la opción. Muy bien, estoy mirando las otras, ahora se las voy a explicar bien a continuación. Podemos pasar ya desde las preguntas.
Entonces, con respecto al crecimiento, el crecimiento nosotros lo analizamos acá en 38 pacientes de KU, de FEI, y lo que hicimos fue evaluar por estadio puberal, ¿sí? Arriba pueden ver el peso, los pacientes prepuberales es la barra amarilla, la barra verde es un estadio medio de pubertad, y el estadio G5 que es ya el desarrollo completo. Y nosotros lo que evaluamos acá fueron medianas y rangos, que como pueden ver en el desvío estándar, para lo que es peso, estaban dentro de un peso adecuado. Al lado podemos ver el índice de masa corporal, igualmente en desvíos, y que nuestros pacientes, comparados con un grupo control, en este caso a los 10 años, vemos que la mediana es similar sin diferencia significativa, es decir, obesidad no encontramos, sí está descrito nosotros en nuestros pacientes, seguramente porque, bueno, nos hacen un poco de caso, este no es un problema que tenemos hasta ahora, muchas veces lo que hacemos inclusive es educar cuando vamos viendo que están aumentando mucho de peso, sobre todo fomentando siempre el hábito de frutas y verduras, la actividad física, que esto debería ser en cualquier paciente, y sobre todo tener en cuenta aquellos pacientes que consumen muchos alimentos hipoproteicos, sobre todo la época de la galletita, el fideo y demás. Con respecto a la estatura, que son los cuadros que podemos ver abajo, lo que vemos en el primero es muy parecido a lo que mirábamos en el peso, medianas y rango en los distintos estadios prepuberal, puberal y ya de adulto, y vemos que la talla se encuentra dentro de desvíos adecuados en todas las edades, y con respecto a la talla final, que lo ven en el gráfico lila, vemos y comparamos con lo que es el desvío estándar de talla de los pacientes, que es la barra azul, y la barra lila un poquito más oscura que el fondo es lo que es la talla objetivo genética. Si bien nosotros vemos que la mediana está un poquitito más bajo que la talla genética, en estos pacientes siempre está dentro de un parámetro normal en los casos que evaluamos. En cuanto a la pubertad, que una de las opciones era si comenzaban en forma tardía, la verdad es que nuestros pacientes comenzaron a una edad completamente normal, y que habitualmente lo hacen así, porque nosotros decimos que son los pacientes y los chicos que están mejor alimentados de todos, ¿sí? Por el tema de todo lo que aportan los sustitutos proteicos, y que el desarrollo en el tiempo fue normal, y las edades óseas, para valorar cómo está el crecimiento a nivel óseo, siempre fue acorde. Después podemos ver, en cuanto a la salud ósea, que como dije la evaluamos con la densitometría ósea corporal total, y luego de acuerdo a la edad, en el caso de los pacientes que son niños o adolescentes, se evalúa columna lumbar, y en los pacientes ya adultos, que tenemos varios adultos, porque el tema, bueno, un poco de la transición está dificultada, así que tenemos pacientes ya adultos que no quieren saber nada con un pediatra, no les queda otra. ¿Sí? En esos casos lo que se pide, además de corporal total, es cuello femoral. Lo que vemos es, en la parte izquierda, lo que sería la DMO corporal total, en la parte derecha, columna lumbar. Y lo hacemos también por estadios, ¿sí? Prepuberal, puberal intermedio y pospuberal. Ahí nos volvimos al principio, pero no se preocupen, que no significa que vamos a empezar todo de vuelta, a menos que quieran quedarse hasta las 11 de la noche, pero no lo vamos a hacer. Bueno, ¿por qué los dividimos de acuerdo al estadio puberal? ¿Por qué? Porque los requerimientos son diferentes, ¿sí? En el paciente prepuberal uno va adquiriendo masa ósea, y hay en lo que es estadio puberal medio, hay como una gran absorción de calcio a nivel óseo, y es cuando los pacientes aumentan los requerimientos, entonces siempre es un problema tratar de cubrir, complementar el calcio, y sobre todo que lo tomen, porque bueno, la presentación es fea, no les puedo decir lo contrario, pero hay que tomarlo, ¿sí? Y lo que vemos es que siempre los rangos se encuentran dentro de desvíos estándar de Z-score adecuados. Hay algunos pacientes que ven que, por ejemplo, están en menos 2,5, y que inclusive cuando vemos lo que es columna lumbar, observamos que está un poquitito más abajo que lo que es corporal total. Ahora, hay que tener algo en cuenta.
En lo que es la infancia y la adolescencia, uno llega a hablar de osteoporosis, no solamente por una baja masa ósea, sino presencia de fracturas, ¿sí? Nuestros pacientes no se fracturan, a menos que pase algo eventual, como por ejemplo una paciente que se le cayó la moto del papá encima, y bueno, entonces eso ya no es por la fenilcetonuria, ¿sí? Es muy importante evaluar la ingesta de calcio, como les dije, que hay etapas que no cumplen bien las recomendaciones, evaluar como hacemos en control anual si hay déficit de vitamina D, fomentar la actividad física y según qué tanto respondan de acuerdo a la tolerancia, ver si pueden permitir algún otro tratamiento que aporte o más ingesta de calcio o mayor cantidad de proteína natural. Esto va siendo individualizado. A ver la que sigue. Y ahora sí, la doctora Ana Chiesa, la presentamos. El micrófono. Sí, bueno, me escuchan, no sé si me ven. Acá estoy. Entonces, vamos a tratar de contestar la pregunta de neurocognición, que en realidad ninguna de las anteriores quería decir que tal vez los chicos estos ya previnieron el retraso mental. Si el tema es que previnieron el retraso mental, la respuesta es correcta. En realidad, el tratamiento precoz previene el retraso mental, pero si uno estima la neurocognición en relación al coeficiente intelectual, que siempre fue un parámetro de seguimiento de estos pacientes, los pacientes que están mejor controlados ante los 10 años de vida tienen mejores coeficientes intelectuales, siempre dentro de variables que puede existir de un paciente a otro. Entonces, pero el impacto de la enfermedad sobre la capacidad intelectual necesita otros parámetros, además del CI. Si seguimos con la presentación, a ver, podemos ver que en estos chicos que fueron valorados longitudinalmente a los 4, 5, 6 y 7 años versus controles, ustedes ven que el coeficiente intelectual, tanto el global como el de ejecución como el verbal, es absolutamente normal. Seguimos. Pero, ¿qué pasaba? Nosotros estábamos ahí, los chicos 7 años, están en primer grado segundo, y empezamos a tener, sobre todo en nuestros primeros pacientes, que venían y nosotros les decíamos, está muy bien, porque está muy bien el coeficiente intelectual que tienen, hacen las pruebas cuando tienen la neuropsicóloga al lado, que lo testea, qué bien que está, y las madres nos mostraban las notas de los maestros, y los maestros decían que eran inestables, que no prestaban atención cuando tenían que concentrarse y por ahí la clase estaba desordenada, que no completaban las producciones en tiempo estimado, que tenían olvidos en tareas que representaban complejidad, y esto empieza a pasar cuando se dividen las tareas, o sea, cuarto, quinto grado, cuando tienen que tener una agenda, o cuando tienen que tener una tarea que en vez de ser para mañana es para dentro de 2 días, que la escritura tenía errores de ortografía tanto natural como arbitraria. Arbitraria es, ustedes saben que nosotros, por ejemplo, en Argentina la B es arbitraria, sabemos que va a acabar con B corta, pero en realidad no tenemos ningún índice en la pronunciación que nos lo marque, o sea que tenían esto, y tenían pobre organización en su modalidad de trabajo. Una cosa llamativa es que, por ejemplo, copiaban bien y escribían mal al dictado. Chan. Entonces, bueno, como maestra mata médico, porque es así, las madres estaban muy preocupadas a pesar de que los médicos les decíamos que estaba todo bien, digamos. Y a nosotros nos empezó a preocupar un poco esto, y empezaron a salir comunicaciones, si lo vemos en la próxima, donde veíamos que a lo mejor no solamente el coeficiente intelectual nos daba información sobre las funciones. Eran chicos que eran disruptores por ahí en la clase, que al distraerse dificultaban que la maestra los pudiera tener bien. Y entonces decidimos aplicar una batería de tests que eran, ahora es el 4, antes era el 3, del WISC, y otros que hablaban de atención focalizada, atención dividida y demás. Y entonces, ¿qué vimos? Que estos chicos, sobre todo entre los, ya llegando a los 8 años, o cuando uno empieza a tener una actividad superior que puede evaluar ya de funciones más elaboradas, presentaban una disminución en la velocidad de procesamiento, tardan en entregar, pobre control inhibitorio, o sea, no tienen capacidad de corregirse, y fallaban en las pruebas de anticipación y de plan grafomotor, como por ejemplo el laberinto.
Entonces la neuropsicóloga nos decía que la lectoescritura tenía alteraciones leves, pero que en general estaba bastante bien, pero que en realidad no monitoreaban la producción. Lo hacían rápido y lo entregaban, o lo hacían muy despacio, y también tenían atención sostenida normal, pero alta impulsividad y errores de producción, y las estrategias eran más simples de lo esperado para la edad, como si no tuvieran la función desarrollada. Si seguimos entonces, hicimos con la licenciada Pardo